Hola, mi nombre es Juliana Roldán, soy estudiante de psicología de la UNAD y estoy en el curso de psicopatología de la niñez y la adolescencia. En este caso voy a hablar de la película Tenemos que hablar de Kevin, cuyo protagonista principal, Kevin, es el objeto de estudio. Voy a tratar de identificar el trastorno que puede estar padeciendo según el DSM-5, Kevin, contándoles un poco las actitudes que él tiene que me llevan a pensar el trastorno que puede llegar a tener. Esta película trata de una mujer, Eva, que tiene una vida feliz, tiene un esposo maravilloso al que ama, está en un momento de su carrera maravilloso en el que tiene muchos planes de viajar y queda embarazada. Ella nos muestra desde un principio un rechazo total a este embarazo. Es un rechazo total demostrado en estos cursos a los que ella asiste, psicoprofilácticos, en los que no tiene la misma emoción que tienen las otras mujeres. Nos lo muestra la resistencia que tiene en el momento del parto, del alumbramiento, cómo tienen que decirle no te resistas porque ella muy en el fondo pues no quería tener este niño. Y eso lo muestra en su relación con este bebé que es totalmente nula, no hay una conexión emocional desde un principio que es tan necesaria en los principios de la vida. Este niño llora insistentemente y Eva no sabe qué hacer. Lo que se esperaría es que lo cargue, lo abrace, pero ella siente un rechazo y sabe que no sabe qué hacer y cómo actuar en estos momentos. Y esto lo empieza a sentir él y se ve reflejado en su respuesta, en las conductas que empieza a tener él, en su conducta de agresividad. En su silencio. Es un niño que adquiere el lenguaje de una manera tardía, tanto que Eva llega a pensar que no va a hablar. Ella trata de entablar una relación con él, jugar con él, y él siempre está rechazándola de una manera totalmente inexpresiva. Más adelante, en su parte biológica, nos muestran que no controla esfínteres, pareciera que no controlara esfínteres porque usa pañal hasta casi los 4 o 5 años. Y sin embargo, cuando vemos más a fondo la película, nos damos cuenta que realmente este es un llamar la atención de su mamá permanentemente, de que ella esté cambiándolo constantemente y poderla molestar de alguna manera y llamar esa atención. Tanto que tienen una pelea muy grande en un momento en el que él insistentemente se hace en el pañal y ella ya en un momento de estrés y de intranquilidad y de desespero, pues lo lanza contra una pared y por esto tiene un accidente con el que la manipula en muchos momentos y ahí es donde muestra Kevin su manipulación, ahí nos empiezan a mostrar un trastorno de la conducta claramente en su infancia. Él tiene una relación con su papá que se podría decir un poquito más de camaradería, pero cuando lo analizamos un poco más profundamente nos damos cuenta que también esta relación no es un amor genuino que él sienta por su papá, sino simplemente para llamar la atención de su mamá, para decirle, con él estoy bien, contigo no. Permanentemente todas sus actitudes siempre son llevadas a eso, a llamar la atención de su mamá, pero de una manera agresiva. Cuando le daña su cuarto empapelado de mapas, porque sabe que esto le va a molestar a ella. Ella en algún momento trata de hablar de esto, de decírselo a su esposo, que a veces no está tan presente en el hogar, y sin embargo él hace negación total de esto porque piensa que simplemente Eva no tiene paciencia, cuando esto es un tema que se hubiera podido tratar desde ese momento. Él crece, llega a la adolescencia y se acrecientan todos esos síntomas como no reconocer entre el bien y el mal, ignorar los sentimientos del otro, cero empatía, manipular con crueldad, unos ataques violentos e impulsivos en los que no piensa lo que va a hacer. Es insensible totalmente a lo que piensan los demás. Tiene una hermanita que llega al hogar y nunca tiene una conexión con ella, la rechaza totalmente, siente celos porque se siente reemplazado por ella y es el causante de un accidente en el ojo de su hermana, sin ningún remordimiento. Es por esto que nos lleva a pensar que lo que está padeciendo Kevin es un trastorno de la personalidad antisocial. Según el DSM-5, este trastorno se diagnostica si antes de los 15 ya ha habido un respaldo de un diagnóstico de trastorno de la conducta que claramente, con lo que he dicho anteriormente, pues se ve que está en la infancia. Sabemos que la personalidad combina pensamientos, emociones, conductas y también tiene que ver mucho con la infancia, con ese entorno que tengamos en la infancia y con las interacciones y las relaciones que tengamos en ese primer nicho que son papá y mamá. Y claramente en Kevin no hubo esa relación con su mamá, al contrario, sintió un rechazo total y pensaría que esa puede ser la causa de su trastorno más adelante, lo que lleva a unas consecuencias nefastas. Porque de una manera premeditada, Kevin cuando ya es adolescente planea la matanza de sus compañeros de la universidad
de su papá y de su hermana. Lamentablemente esto lleva a Eva a una depresión total que nos muestra la película en los flashbacks en los que ella recuerda esas escenas, pero que en la actualidad está totalmente sumida en una depresión profunda porque su hijo es metido a la cárcel. Ella lo visita constantemente y en estas visitas no hay una relación tampoco, no hay un diálogo, solo hay una escena impactante en la que ella le pregunta ¿qué te motivó a hacer todo esto? Y Kevin solamente le dice no sé. Pienso como psicóloga en formación y como espectadora de la película que lo que se viva en la infancia es fundamental para forjar la personalidad sana de una persona. Y Kevin claramente no lo sintió así. Sintió el rechazo y este rechazo permanente de su mamá desde que estuvo en la barriga fue determinante para que él empezara a tener todos estos trastornos de la personalidad que se hubieran podido evitar si su papá hubiera estado más presente, si su papá hubiera prestado atención a lo que Eva estaba sintiendo y se hubiera podido hacer una terapia a tiempo que hubiera podido evitar absolutamente todo esto. Entonces, a mi modo de ver, el trastorno que padece Kevin es el trastorno de la personalidad antisocial. Gracias.